presidente tiene de 11 a 11:30 acuerdo con su secretario particular y de 12:30 a 1 acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y el resto de la agenda en los términos que ya le he propuesto en los días anteriores. Y antes de pasar a preguntas y a respuestas, ayer se me preguntaba quiénes jefes de Estado habrían ya confirmado su asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente de México, el señor Felipe Calderón, y están confirmados a nivel de jefe de Estado y de Gobierno el presidente de Guatemala, el presidente del Paraguay, el presidente de El Salvador, el presidente de Colombia, el presidente de Honduras, el presidente de Costa Rica, el presidente de Perú, el presidente de Argentina, el primer ministro de Belice, el primer ministro de Tanzania, el príncipe de Asturias de España, y a nivel de viceministros, viceprimer ministro, en el caso del Reino Unido está confirmado el viceprimer ministro, y a través de otros, particularmente de secretarios de Relaciones Exteriores, a partir de secretario de Relaciones Exteriores, que puede modificarse y cambiarse, pero para que ustedes tengan idea, está confirmado pues el viceprimer ministro del Reino Unido, un representante especial del Japón, está también a partir de ministros de Relaciones Exteriores, está confirmado Chile, está confirmado Jamaica, está confirmado un representante especial de la Santa Sede, está confirmado Polonia, los Países Bajos, Alemania, China, Finlandia, Italia, Rumanía, Singapur, Letonia, República Árabe de Siria, San Cristóbal y Nevis, Corea, Filipinas, Haití, República Checa, República Árabe de Egipto, República de Chipre, Noruega, República Eslovaca, Dinamarca, Nueva Zelanda, Malasia, y también está confirmado la presencia de el secretario general de la OEA, el secretario general de la OCDE y también el representante del Parlamento Europeo. Eso serían para lo que ayer se me preguntaba, y podré ir confirmando nuevas asistencias a partir de lo que se vaya haciendo llegar a la Cancillería mexicana. Y antes, otra vez, de las preguntas, quisiera situar 4 datos de corte económico que revelan pues que a pesar de tensiones políticas, que a pesar de situaciones difíciles en algunas regiones del país en términos de seguridad, la economía del país es muy sólida, y es el registro que hacen a nivel internacional los mercados. Ayer se dio a conocer el estudio del Banco Mundial, donde México mejora 19 lugares al pasar del lugar 62 al lugar 43 entre los mejores países para hacer negocios. De manera particular, hay un indicador formidable que es el de naciones con mayor protección a los inversionistas. Con la reforma de la ley del mercado de valores, México pasó en este estudio del Banco Mundial de tener la posición 125 a la posición 33, por la transparencia y de claridad que ofrece la nueva ley del mercado de valores. Y estos son datos duros que revelan la
imagen que México tiene en el extranjero. Por otra parte, ayer la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un nuevo récord histórico, es el 46 en lo que va del año, el récord histórico de la Bolsa de Valores en este año, y el índice de precios y cotizaciones cerró en los 24.315 puntos. Esto hace también, y es un dato que registra los mercados, que al término de este gobierno, la Bolsa Mexicana, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores creció en 330%. Es una de las bolsas de mayor crecimiento en el mundo y ofreció una ganancia promedio anual del 28%. Es un interés formidable que explica a su vez el por qué este crecimiento del índice de precios y cotizaciones, porque han llegado inversiones muy importantes en la Bolsa de Valores. Y los especialistas señalan que este éxito, este crecimiento extraordinario de la Bolsa de Valores, que implica pues inversiones y cotizaciones, se debe básicamente a la solidez de la economía mexicana y también a las bajas tasas de interés en los mercados norteamericanos que atraen inversión a la Bolsa Mexicana. Y el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, dio a conocer que para el tercer trimestre del año el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 4.5%, con lo que las estimaciones que ha realizado el Banco de México y la Secretaría de Hacienda prevén, en razón de estos datos, que el Producto Interno Bruto de México podrá cerrar al mes de diciembre entre 4.5 y 4.7, que es el mejor año de este sexenio, y esto a pesar de una fase recesiva que inicia en los Estados Unidos, en particular en el sector de las manufacturas. Y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, Carlos. Rubén, buenos días. Pues está cerrando el sexenio y bueno, el incremento a la leche, ayer el incremento a la gasolina. Yo quisiera preguntarte si no se prevén nuevas alzas en otros bienes o servicios o productos. Y bueno, si estos aumentos de precios no ponen en riesgo precisamente estas metas inflacionarias, este control de la inflación, que ha sido una de las virtudes que más ha pregonado el presidente Vicente Fox, precisamente el control de la inflación. ¿No se pone en riesgo con estos aumentos de precio, Rubén? Gracias. Sobre la primera pregunta, no están contempladas nuevas alzas, y dos, no se pone en riesgo, al contrario, el Estado se hace de más recursos y se evita cualquier tipo de crisis que pudiera haber en estos dos productos en particular, y son ajustes necesarios en relación del mercado, tal como lo aclaró ya Liconza y la propia Secretaría de Hacienda. Cristian. Sin embargo, bueno, tú señalas que hay una solidez en la economía, como dijiste hace unos momentos, dijiste la imagen de México ante el extranjero en cuanto a economía, pero ¿cómo le dices esto a los mexicanos que finalmente esta buena imagen no la ven traducida o no la ven reflejada en sus bolsillos, y que sí lo están viendo con un alza de la leche o que sí lo están viendo con un alza de la gasolina, por un lado? ¿Qué le dice la presidencia a los mexicanos en torno a estas alzas, por un lado? Y por el otro, preguntarte, Rubén, ¿qué opina la presidencia de la República en torno a la salida de Cuauhtémoc Cárdenas de lo que es esta organización para los festejos del Bicentenario? Bueno, estos resultados de la bolsa hacen relación a la confianza que tienen los inversionistas mexicanos y los inversionistas extranjeros, no solo los inversionistas extranjeros. ¿Y qué se le puede decir a la sociedad en razón a la pregunta? Bueno, que en este gobierno, por primera vez en 20 años, el salario recuperó el 18%, sigue siendo escaso, pero se rompió una tendencia histórica, que siempre el salario va atrás de la inflación. Hoy hay una recuperación real del salario del 18%, como ustedes saben, es un dato duro. Ha habido una reducción real de la pobreza extrema en 18%, como ustedes saben, más de 5 millones de mexicanos en
evaluación, pero ahí están los datos duros que revelan el avance que hubo en estas dos materias en particular. Bueno, el señor presidente de la República lamenta la decisión del ingeniero Cárdenas, pero en razón de los motivos que él expone en su propia carta de renuncia que entregó al señor presidente, si la valoración personal del ingeniero Cárdenas es que con su renuncia cree que contribuye a la construcción de un mejor clima político en el país, respetamos su decisión. Blanca Estela. Gracias, señor. Buenos días. Retomando todavía este asunto del alza de precios, estamos hablando de que en el último año de este sexenio se están subiendo no solamente la gasolina, la leche, está la tortilla, está el pan, y ahora también está encima el cierre de más de 50 ingenios azucareros, que esto pues es previsible que también se incremente el azúcar en estos días si no se atiende el problema. ¿Qué decirle? Y creo que lo que acaba de responder ahorita no responde, valga la redundancia, a la preocupación de la gente. Se habla que este gobierno se ha enfocado más a los pobres, pero con esta alza de precios no pareciera más bien una contradicción de discurso. ¿Qué le dice a la gente que gana el salario mínimo, que no le alcanza y que de repente se le viene toda esta escalada de aumentos de precios? Y por otro lado, ¿cómo se va a resolver el problema de los ingenios azucareros? Por favor. Sí, sin ironizar, se elevó el precio de la gasolina premium. Entiendo que no, si te refieres a los más pobres del país, no usan gasolina premium. Este es un impuesto, al contrario, a los sectores más altos de la población que consumen esta gasolina para mejorar el medio ambiente, como lo explicó muy bien la Secretaría de Hacienda. Y es, en todo caso, un costo marginal, pero para mejorar el medio ambiente, que eso sí beneficia al conjunto de la sociedad. Quien tenga automóviles, que use las mejores gasolinas en beneficio de todos y no contamine el medio ambiente. Y respecto a la otra pregunta, como ustedes saben, sigue siendo, a pesar del precio que se elevó de Liconza, el precio más barato de la leche en el mundo. A pesar de todo esto, y me refiero otra vez a los datos duros, hay una recuperación real del 18%, lo mejor que se puede hacer a nivel del ingreso de la población más pobre del país, como ustedes saben, lo señalan todos los teóricos de la economía, es mantener baja la inflación para mantener el poder adquisitivo del salario. Este gobierno ha tenido las tasas de inflación más bajas de la historia del país desde que se lleva el registro, con una colaboración a mantener el poder adquisitivo del salario. Estos son los datos duros, independientes de otras cosas. Señor, sin embargo, siempre se ha usado como pretexto de que suben gasolinas, independientemente del tipo que sea, y suben los precios en general, porque dicen que es la transportación, es un pretexto. Y esto, lógicamente, va a repercutir en el bolsillo de No va a repercutir en la inflación, está ya señalado por la Secretaría de Hacienda, insisto, es muy marginal, solo es en el precio de las gasolinas premium. En el caso del pan, de la tortilla, que también ha subido, por un lado, y por otro, que faltaría contestar, ¿cómo se va a resolver el problema de los ingenios azucareros? O sea, insisto, las tasas de inflación son las más bajas de la historia del país y se ha recuperado el ingreso, y en ese caso, aunque se haya elevado precios de manera marginal, precios de productos, habrá de ocurrir siempre. Lo importante es si sube más el ingreso, y subió el ingreso mucho más que la elevación de los precios, 18% real, por encima de la inflación del salario mínimo en este sexenio, rompiendo una tasa perversa, histórica, de 20 años de que no había crecido la capacidad adquisitiva del salario mínimo. Bueno, se estalló la huelga, y esperemos que entre los dueños de los ingenios y el sindicato, con la intermediación de la Secretaría del Trabajo, se pueda resolver a la brevedad este problema. Lo vamos a trabajar para resolver este
los precios, ¿por qué los anuncios fueron ahorita, a 2 semanas de que terminara la administración y no en otra fecha? Parece que fue como un anuncio de fin de sexenio y extraña. Esa era la primera pregunta. La segunda, con relación a esta alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos para visitar el país y las manifestaciones que podrían convertirse en algo más violento en la Ciudad de México. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado, pero también quería tener la posición de la Presidencia y si está contemplado algún tipo de respuesta ante la medida. Gracias. Bueno, como ustedes saben, en el caso particular de las gasolinas, esta gasolina premium con la reducción sustantiva del azufre acaba de entrar a la venta y por eso se acaba de incrementar el precio. No hay otra razón. No estuvo esta gasolina hace 3 años, estuvo hace 2 semanas, aquí se anunció y se incrementó el precio. Y en la leche, pues hubo un ajuste para hacer más, al contrario, para que poder sostener el programa en las mejores condiciones y, insisto, se trata del precio más barato de leche en el mundo. Los evaluadores del ICONSA habían advertido la necesidad del aumento de precio desde hace varios años, incluso porque hasta ahorita se tomó la decisión. Ahora se tomó la decisión, la Secretaría de Hacienda consideró que en el marco de poder sostener este programa, fortalecerlo, habría que incrementar el precio en los términos que ustedes ya conocen. Y respecto a la pregunta en relación a Estados Unidos, no tendría nada que añadir a lo que ayer la Cancillería mexicana, por orientación del señor presidente de México, comunicó a través de un texto donde posiciona cuál es el punto de vista del gobierno de México. No, esa posición del gobierno de México fue asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y así dice el título de su boletín, posición del gobierno de México en razón a este dato. Esa es la posición del gobierno de México. Héctor, y luego Lalo. Sí, Rubén, buenos días. Solo a ver si nos podrías comentar más detalles sobre la renuncia del ingeniero Cárdenas al cargo que tenía. Él se reunió personalmente con el presidente, él le presentó personalmente la renuncia, y saber si el ingeniero Cárdenas contaba con los instrumentos para llevar a cabo la labor que tenía encomendada, porque hay versiones de que no tenía recursos. Vamos, ¿en dónde deja el ingeniero Cárdenas los trabajos del cargo que tenía encargado? Bueno, sí, se reunió hace el 8 de noviembre con el señor presidente, el ingeniero Cárdenas vino acá a entregar la carta de renuncia. Las decisiones personales de él, pues habría que preguntarle a él, ya las expresó ayer y al dar a conocer su carta. Podría leer el último de los párrafos donde dice, deseo finalmente expresarle, se refiere al señor presidente, expresarle mi particular reconocimiento por la confianza que depositó en mí al invitarme a participar en la organización de las conmemoraciones de esas 2 importantes efemérides de la vida cívica de nuestra nación, y se despide muy cordialmente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Siempre tuvo todo el apoyo de parte del gobierno federal. Sus razones, como ustedes ven en el texto, son de otro carácter y las respetamos. Lamentamos su renuncia, pero respetamos su decisión. Lalo. Sí, Rubén, buenos días. En relación a la reunión que tuvo ayer el Procurador General de la República en Michoacán, tú comentabas el día de ayer que se iba a reunir con el gobernador después del asesinato de estos 6 policías en esta emboscada. ¿Tienes algún resultado de este encuentro? Sí, como no, y es una extensa intervención que hizo ayer ante los medios públicos el Procurador General de la República, situando diversos problemas en términos de los problemas de seguridad en el país, en particular en el estado de Michoacán. Hoy vienen en la prensa nacional algunas de estas afirmaciones. Las declaraciones ayer del Procurador General de la República son absolutamente avaladas por el gobierno federal y si alguien la requiere, aquí la tengo y se la paso. Patricia. Gracias, buenos días. Me gustaría conocer el presidente Fox a quién va a nombrar en esta comisión, porque algunos países que coinciden en el bicentenario ya han organizado, ya están en una fase adelantada y pareciera que con esto pudiera frenarse la organización de estos festejos que son largos, pero en otras naciones ya han comenzado, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, me gustaría saber
portavoz del señor presidente electo y después yo, que les había informado a ustedes, en acuerdo con el equipo del presidente electo, se ha pospuesto por problemas de agenda, no tendrá lugar hoy, por eso no la mencioné en la información que les di al principio. Se pospone, no se suspende por problemas de agenda y seguramente se tendrá al inicio de la próxima semana, donde uno de los temas centrales es el que tú mencionas, Patricia, pero por lo pronto hoy no se realiza esa reunión. En razón al caso que en particular tu periódico ha manejado en torno al lamentable asesinato de este activista norteamericano, como tú sabes y lo señala tu propio medio, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGR ha solicitado al gobierno de Oaxaca los expedientes del caso, que está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, para iniciar un estudio de parte de la Procuraduría General de la República y, si fuera el caso, atraer el caso la Procuraduría General de la República. No es el caso en este momento, el asunto está en manos de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca, y si la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, ha iniciado el estudio independiente de la investigación que ha realizado el gobierno de Oaxaca. Ese será ya el próximo gobierno que habrá de hacer el nombramiento del nuevo presidente. ¿Alguna cosa más? Mil gracias, buen día. Sí, Blanca Estela, sí. Sí. Con desesperación. La es que si no se me va. Señor, en el caso de Oaxaca, ya pareciera que se recrudece más la situación, advierten ya a la gente de la APO que van a cortar definitivamente con el gobierno federal. Ante esto, me interesa la postura de la presidencia. ¿Todavía mantiene ese optimismo de que se va a resolver el asunto antes de que se vaya? Estamos hablando de 14 días. ¿Y qué es lo que se va a hacer en la zona ya para que el conflicto no llegue a más? Bueno, la Secretaría de Gobernación, como lo declaró ayer el señor secretario de Gobernación y también el subsecretario, me remito a la prensa hoy escrita, no tendría mucho más que decir, sigue ahí, sigue en el diálogo con los compañeros de la APO, con la seccional 22. Nunca vamos a dejar de dialogar. Somos conscientes de la problemática que ocurre en Oaxaca. Todo lo que corresponde al gobierno federal se está haciendo, y como lo ha indicado en diversas ocasiones el señor secretario de Gobernación, pues toca al gobernador Ulises Ruiz del estado de Oaxaca demostrar que tiene capacidad para gobernar ese estado, y a él tomar la decisión si sigue al frente o no. Por lo que hace al gobierno federal, seguirá en todo momento manteniendo el diálogo, coadyuvando a la solución de este problema que corresponde básica y fundamentalmente a las autoridades del estado de Oaxaca. Seguiremos trabajando en eso. La intención es resolver a toda su posibilidad este problema. Siempre es la intención y seguirá hasta el último momento. Víctor. Rubén, ¿sabes si la Presidencia de la República tiene algún comentario sobre lo dicho ayer por el portavoz del PRD, que ese partido se reserva el derecho de admisión a la ceremonia del 9 de diciembre y que ni por aire podrá entrar el presidente Fox y Felipe Calderón al recinto? Y por otro lado, también si me puedes comentar, en la reunión que tiene el presidente hoy, la audiencia con su secretario particular, ¿podría tocarse ahí el que se dé marcha atrás a la decisión de designarlo embajador en Canadá? No es ese punto. Eso está en el Senado de la República y será una decisión del Senado de la República. No, son para cuestiones relacionadas con la actividad diaria del presidente y la agenda. Y respecto al portavoz, a las declaraciones del portavoz del PRD, a la Presidencia de la República no le merece ningún comentario. Gracias, muy buen día.
que se incorporen, que se incluyen en el programa Oportunidades. Entonces, por eso diríamos nosotros, nos da aliento, ¿no? Ojalá tenemos que seguir evaluando ese programa, ojalá continúen esos esfuerzos y seguir viendo si de esa manera logramos realmente reducir con más rapidez estas brechas que finalmente afectan a la población en condiciones más desventajosas. El promedio de edad al matrimonio y el promedio de edad al tener primer hijo también, como bien mencionaba, ha estado aumentando, ha estado favorablemente aumentando, aunque diríamos que son esos cambios sociales y cambios culturales más difíciles de mover, ¿no? Parece que este país se moderniza, se transforma, la mujer ingresa al mercado de trabajo, hay una mayor participación política y sin embargo este ámbito de la formación de la familia y demás sigue siendo algo que tiene una dinámica mucho más lenta y que todavía el matrimonio en México puede ser considerado como un matrimonio temprano, de edades tempranas, y donde se inicia la vida reproductiva cuando las mujeres desde la perspectiva de otras sociedades con igual desarrollo o mayor desarrollo se vería todavía joven, ¿no? Más alrededor alrededor de los 23 años las mujeres se están unidas y alrededor de los 24, o sea, muy poquito tiempo después ya está en promedio la llegada del primer hijo. O sea, creemos que ahí el esfuerzo de atender a los jóvenes y de ofrecerles que busquen prolongar su etapa juvenil y dedicar ese periodo a la formación y la preparación, pues se ve limitado por también nuestras desigualdades sociales, nuestras deficiencias en el desarrollo y por una mayor, yo creo también, política, digamos, de apoyo para mantener con otras alternativas y oportunidades, sobre todo en la escuela, a nuestros adolescentes y jóvenes. Y por otro lado, la formación de parte de la población gay, lamentablemente, no la tenemos, no hay manera con las estadísticas que manejamos, que son de estadísticas censales, encuestas de hogares, en la cual se haya hecho alguna metodología en algún momento en el cual nos permitiera aproximarnos a tener una estimación adecuada sobre el fenómeno. Ivonne, luego Cristian y luego Mónica. Doctora, dos asuntos. Por una parte, si podría documentarnos un poco más sobre las nuevas tendencias migratorias, particularmente lo que se ha llamado la migración ilustrada. No sé qué tanto ha avanzado esto y por qué se daría el incremento en la migración indocumentada, ¿por qué tanto? Por una parte. Y por otra, ¿cuáles son las novedades demográficas de los votantes hacia el 2006? Si habría alguna transformación ahí. Bueno, yo diría en cuanto a las tendencias migratorias y por qué se está dando este incremento de la migración indocumentada, pues está muy estrechamente relacionado con las políticas migratorias, sobre todo con la política migratoria de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. El hecho de que se hayan, bueno, y que tiene que ver con el hecho de que ya no hay opciones de migración temporal, de migración legal temporal, más que reducidas, aunque de todas maneras las visas, que da Estados Unidos para trabajadores temporales siguen siendo fundamentalmente ocupadas por trabajadores mexicanos. Sin embargo, para la enorme cantidad de personas que están buscando encontrar una oportunidad en Estados Unidos, estas visas son sin duda insuficientes. Y esto junto con un control fronterizo cada vez mayor, ¿no? Con la búsqueda del cierre de las fronteras, que es una tendencia que está ocurriendo en todos los países que son receptores de migrantes, ¿no? Que están buscando que, si bien se abren las fronteras para que pasen las mercancías, para que pasen los capitales, se están cerrando completamente para que pasen las personas. Y esto nos ha pasado con nuestra frontera con Estados Unidos, y esto tiene una clara efecto, por un lado, de incrementarse la migración indocumentada, pero sobre todo de incrementarse una migración, de desgastarse una migración circular y convertirse cada vez en más predominante una migración de carácter más permanente, de más duradero en Estados Unidos. La migración indocumentada también, diría yo, se está viendo, se está incentivando porque se están incorporando nuevas regiones. Se están incorporando nuevas regiones que no tenían una tradición migratoria, que no tenían vínculos migratorios con Estados Unidos, y que también el sumarse a estos flujos migratorios los está llevando a que se den en condiciones pues las menos adecuadas, como es el caso de la indocumentación, que además los conduce a utilizar polleros y que además los conduce a cruzar por los lugares que son cada vez más peligrosos de la frontera, a donde están empujando, ¿verdad?, los
controles fronterizos a los migrantes. Entonces tenemos un fenómeno que es bastante poco alentador en ese sentido, que es un incremento de los polleros de manera muy importante, un incremento de migrantes que están cruzando la frontera por el desierto de Sonora, que están cruzando por puntos muy peligrosos y que lo que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia en las noticias a través de ustedes es justamente pues el mayor riesgo que están corriendo los migrantes en sus intentos por cruzar la frontera con Estados Unidos, y se están viendo sobre todo más afectados aquellos que provienen de las regiones emergentes, que tienen menos experiencia, que son más jóvenes, que son más fáciles de embaucar, de engañar, ¿no? Y son los que se encuentran, diría yo, en mayor riesgo. Perdón, la última pregunta en cuanto podría cambiar el perfil de los votantes en Estados Unidos, pues yo les diría que en general pues, se va a mantener, es un perfil, ¿no? Si la población votante de México, ¿cómo? No voy a traer las cifras muy precisas aquí, pero sí diría yo, es una población fundamentalmente entre una población en las edades intermedias, no son ni los más jóvenes, ¿no? Ni son todavía los más adultos. Todavía, digamos que la población adulta mayor, como decíamos, está representando alrededor de un 8% de la población. Tenemos una fuerte concentración de más de 60% de la población concentrada en las edades laborales, entre 15 y 59 años de edad, y tenemos alrededor de una tercera parte, poco menos del 30% de nuestra población menor de 15 años, ¿no? en este momento. Entonces, si lo vemos de la perspectiva del perfil de los votantes, pues es fundamentalmente esta población entre 15 y 44, 15, 49 años de edad, la que tiene mayor presencia numérica, digamos, en el electorado, en el padrón electoral. Sería más Cristian. Para preguntar, usted señalaba que la población adulta mayor en los próximos años se incrementará de manera significativa. En este sentido, yo quisiera saber cómo afectará, pero en el caso específico del Distrito Federal, a la demografía, el programa de adultos mayores que se tiene en el Distrito Federal. Se dice que por este programa, este beneficio que se les está dando a los viejitos, pues personas o ancianos de otros estados pues emigrarían hacia la Ciudad de México. Y en ese mismo sentido, preguntar si se cree que la capital o el gobierno de la capital tendría los recursos suficientes en un futuro para poder seguir ofreciendo este apoyo a cada vez más adultos mayores que se van a ir sumando, si se cree que pudiera haber alguna afectación también en las finanzas de la ciudad. Gracias. Gracias, Cristian. El problema del Distrito Federal es con el DF, es la entidad que tiene la mayor proporción de adultos mayores, y es una entidad que también, pues su perfil, su característica va a ser la de que se siga profundizando su envejecimiento demográfico, y en ese sentido los programas de asistencia social a los adultos mayores, el mayor de sus retos, la mayor complejidad es que logren su sustentabilidad financiera para ser capaces de responder al crecimiento de la demanda de esa asistencia social que se va a dar por el solo hecho del envejecimiento demográfico. En el Distrito Federal, yo diría, el planteamiento de la ley de adultos mayores de asistencia, que les da un apoyo económico a las personas de 70 años y más, es un enorme reto que se ha planteado esta ciudad, ¿no? de lograr mantener, bajo los esquemas actuales, digamos, de lograr sostener ese compromiso con la población adulta mayor, que sin duda requieren de mucha atención y requieren de muchos apoyos, pero que también es importante mirar este tipo de decisiones, el diseño de este tipo de programas, de manera que sea posible garantizar su sustentabilidad, y también que lo sea sin que esto signifique un costo muy elevado para las generaciones más jóvenes, que finalmente serían las que estarían absorbiendo esta renta, digamos, este pago de esos adultos mayores, fundamentalmente a través de sus impuestos. Mónica, y luego Lali.
seguramente, o todavía faltan algunos años para que México viva el pic de migración, de expulsión de migrantes, especialmente hacia Estados Unidos. Y dentro de ese ámbito hay algunos académicos especialistas en el tema que están diciendo que están empezando a migrar también indígenas. Me gustaría saber cuál es el componente actual y cuál es la tendencia en ese sentido. Sí. Yo diría sí, cierto. Se tiene a través de los flujos que medimos con la migración, con la encuesta de migración de la frontera norte, que es una encuesta que levantamos con el Colegio de la Frontera, la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de Migración, también Relaciones Exteriores y CONAPO. Sí se percibe que hay un incremento, una mayor presencia de población indígena en el flujo migratorio. Todavía, diría yo, si lo vemos en términos relativos, uno diría no es tan grande, estamos hablando entre 5 y 8% del flujo migratorio. Se puede identificar que es población indígena a través de un cuestionario, que no siempre es el mejor instrumento, pero sí les diría yo que este fenómeno también es muy raro, porque la población indígena hasta muy recientemente no participaba en los fenómenos migratorios, de manera que se notara con esa presencia en la migración temporal, ¿no? A veces los instrumentos no son muy buenos para medir todos los tipos de fenómenos. Yo les diría, esta encuesta, por ejemplo, no es muy buena para medir el flujo de mujeres emigrantes, y en el caso de la población indígena, pues también nos sentimos como más limitados para decir si estamos midiendo adecuadamente, pero alrededor de este porcentaje es el que estaríamos viendo, podríamos considerar que está presente en el flujo migratorio. Y esto, pues como sabemos, a veces también nosotros nos han comentado muy seguido los grupos de mexicanos, que a veces hay indígenas que aprenden primero inglés que español, ¿no? Y que este es un fenómeno nuevo también, donde sin duda está hablándonos de que falta este proceso, de que haya otras áreas de México, sus ciudades, lugares que generalmente habían sido receptoras de la migración interna, que también probablemente estén empezando a desgastarse, y tengamos migrantes que lo hacen de manera directa hacia Estados Unidos. Por otro lado, el pico de la migración, me decía que cuál sería el momento. Es difícil anticipar como pico cuál sería el momento de la migración. Probablemente la migración siga aumentando de manera todavía importante en los próximos años. Lo que quería precisar es justamente que en términos demográficos, como factor que pueda favorecer la migración, el factor demográfico es este crecimiento tan acelerado de nuestra población en edad laboral, mucho mayor, muy por encima de lo que ha sido capaz de nuestra economía para generar los puestos de trabajo que permitan absorber este crecimiento demográfico. Dado que el crecimiento demográfico de la población económicamente activa ha sido mayor que el crecimiento de los puestos de trabajo, pues esto ha sido un factor que ha propiciado, que ha facilitado, que ha sido un contexto favorable para que se dé el fenómeno migratorio. Les voy a dar un dato de un estudio reciente del CONAPO con Enrique Hernández Laos, en el cual se estima que mientras que en el año 1984 la diferencia entre la población la población económicamente activa y los puestos de trabajo que generaba nuestra economía era de alrededor del 4%, para el año 2000 esta brecha, esta diferencia aumentó a cerca de 25%, de 24%. Y estimamos que si no hubiera habido migración, que si la gente no se hubiera ido, la gente que se fue en ese periodo, entonces la brecha hubiera sido como de 40%. Este fenómeno, como ustedes pueden ver, hay un factor demográfico que está explicando en buena medida qué pasó, qué está pasando en los últimos 20 años. Creemos que ese factor demográfico va a ceder, ¿verdad? Va a ceder en la medida en que cuando llegue a su máximo la población en edad laboral, a su máximo crecimiento anual, y empieza a tener decrecimientos, a crecer de manera mucho más lenta, ese va a ser un momento que va a marcar una nueva etapa en la cual ese factor demográfico ya no va a estar ejerciendo la misma influencia que ha venido ejerciendo las décadas pasadas. Estamos en cifras muy altas. Yo creo que es difícil de anticipar, como les estoy diciendo, pero el contexto nos diría puede que siga creciendo de manera importante. Todavía esta última es entre 2005 al 2010, 2015, pero creemos que la tendencia va a ser a que va a ceder su fuerza la migración. Bueno.
Gracias, buenos días. Yo nada más rápidamente me gustaría saber si usted tiene el dato de cuánta población joven, cuánta población universitaria o profesionista recién egresada de la universidad ha tenido que emigrar o ha emigrado por falta de oportunidades aquí en México, de los universitarios, de los profesionistas. Te voy a deber el dato porque justamente ahora estábamos tratando de estimar el flujo de migrantes, sobre todo cuál es el porcentaje de población con licenciatura o más grados de escolaridad. En las fuentes mexicanas no tenemos esa información, en las encuestas que nos permiten medir el flujo no tenemos esa información, pero sí lo podemos ver tanto con la población mexicana residente en Estados Unidos como con el flujo que viene de México y que se capta en sus encuestas como la Current Population Survey. Si me da esos datos, con todo gusto le hago llegar la información. ¿Alguna pregunta más a Marilena? Víctor. A mí me gustaría preguntarle cuál es el escenario de los servicios de salud en los próximos años, particularmente a esas décadas que usted se refiere en que la población mexicana va a envejecer. Hoy en día ya se presentan serios problemas con las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cánceres, etcétera. ¿Se corre el riesgo de que los servicios de salud entren en crisis por el incremento de la población mayor y el incremento también de las enfermedades crónico-degenerativas? Sí, en todos los países, en Estados Unidos, incluso en los países europeos, en México, en otros países que están viviendo un proceso de envejecimiento demográfico posterior a los países desarrollados, pero que también de manera muy importante. Una de las principales preocupaciones son justamente la sustentabilidad de los sistemas de salud. Y la sustentabilidad que significa, a lo mejor el Estado tendría que estar dedicando mucho más recursos, ¿verdad?, de lo que se destina actualmente a sostener las instituciones de salud, los hospitales y demás funcionando, ¿no? Y eso va a implicar hacer cambios en los sistemas fiscales, en los cobros de impuestos, ¿no?, que permitan al Estado obtener esos recursos para sostener a los servicios, los sistemas de salud. Son sin duda los grandes retos. O sea, definitivamente lo que se está viendo en otros países es que es muy importante cambiar los estilos de vida, es muy importante promover prácticas de atención, de mayor eficiencia de la demanda de servicios de salud, o sea, como mayor educación en muchos sentidos, para abaratar costos, porque se va a necesitar abaratar costos necesariamente para poder encarar ese enorme reto. Es cierto que con el paso del tiempo también lo que vemos es que la tecnología mejora, ¿no?, que hay una serie de cambios que van permitiendo que las sociedades logren encontrar cierta armonía y logren salir adelante con retos tan tremendos como es el que nos representa actualmente los servicios de salud. Pero lo que sí es cierto es que no se puede quedar uno parado esperando a que eso, a ver qué va a suceder cuando pase. La realidad es que la planeación del desarrollo de este país se tiene que dar desde ahora y se tiene que ver de una manera integral de qué manera México va a lograr tener tasas de crecimiento económico más elevados, ¿no?, que le permitan hacer todas estas adecuaciones que tiene que hacer, que le permitan generar el empleo, los empleos que se requieren, porque son 2 o 3 décadas las que México dispone. Si lo hace bien, si en esas 2 o 3 décadas hay empleos, si en esas 2 o 3 décadas hay ahorros, si en esas 2 o 3 décadas hay inversión y hay cambios en muchos de nuestros sistemas institucionales y nuestras políticas públicas, entonces México va a vivir una etapa del envejecimiento como un logro social muy importante, donde vamos a vivir más tiempo, donde vamos a convivir más tiempo con nuestros nietos y bisnietos, ¿no?, donde vamos a tener quizás, pero si no lo hacemos, a lo mejor el escenario es mayor pobreza y más envejecidos. ¿Alguien había planteado, no? Gracias, buenos días. Me gustaría saber cuál es el promedio nacional de los hijos que tienen las mujeres mexicanas y cuál es la diferencia que existe entre la población rural y este promedio nacional y la población indígena y el promedio nacional. Y también me gustaría insistir en este asunto de la tasa de natalidad. ¿Cuál sería exactamente la desviación que se da entre la población rural e indígena y el promedio nacional de esta tasa de natalidad? Gracias. La estimación de la tasa global de fecundidad que tenemos ahora nos está estamos teniendo una información como con rangos, ¿no?, de cierto intervalo de confianza, por decirlo de alguna manera.
estamos identificando, considerando que la tasa global de fecundidad se encuentra actualmente entre 2.3 hijos por mujer, que podría ir entre 2.2 y 2.4. Estamos hablando de tasas de fecundidad bajas, ya muy cercanas al reemplazo intergeneracional, donde el reemplazo que se conoce así, aquella fecundidad que está en 2.1 hijos por mujer y que es la fecundidad que reemplaza a los padres, se tienen los hijos que reemplazan a sus padres de 2 hijos, y estamos ya en una etapa, digamos, en ese sentido, muy avanzada de la transición de la fecundidad, del descenso de la fecundidad. El escenario es que más, diríamos nosotros, que la fecundidad también ha bajado de manera importante en las áreas rurales, en los municipios más pobres del país. Estamos estimando que alrededor que la fecundidad estaría ahí como en un hijo más que esa fecundidad promedio nacional. Estaría entre 3.2, 3.5 hijos por mujer en las áreas rurales. Esto es un promedio también rural. También sabemos que hay rurales muy pobres y rurales no tan pobres, ¿no? En las zonas más pobres incluso encontramos niveles de 6 y 7 hijos por mujer, en las zonas más alejadas, más aisladas, donde aparentemente el desarrollo de este país no les ha llegado, ¿no? Eso sigue persistiendo. ¿Qué tal? Buenos días. Dos cuestiones. La primera, nos comentaba que un factor que propiciaba la migración indocumentada es las restricciones para cruzar un país, para entrar a un país. ¿El CONAPO ha hecho algún estudio de qué tanto se incrementó la migración de México a Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001 con estos atentados terroristas? ¿Hay alguna estimación? Y dos, ¿existe algún porcentaje de crecimiento de migración de mexicanos hacia otros países distintos a Estados Unidos? Voy a comenzar con la segunda mientras hago mis cuentas. Nosotros sí hemos estimado que alrededor del 98% de los mexicanos que habitan este planeta se encuentran o en México o en Estados Unidos, o más bien el 98% de los mexicanos en el extranjero están en Estados Unidos, ¿no? Es una concentración importante. Sí es una cifra que requiere también de medirse con cuidado, porque como son pocos los mexicanos que hay dispersos en muchos países, el crecimiento sí puede ser muy importante de un año a otro, ¿no? Porque pasaron a lo mejor de 7,000 a 15,000, quiere decir el 100%, pero sí requiere de tener fuentes muy fidedignas para poder tener esa información precisa, que solamente se podría obtener a través de los consulados y de las embajadas, y para ser franca, no tenemos un sistema instrumentado que nos permita tener este seguimiento con precisión, pero de la información que tenemos, digo, sí puede ser que haya aumentado de manera importante, pero siguen siendo números muy pequeños los que están en relación con el resto de migrantes en Estados Unidos, muy pequeños, y representan un porcentaje muy bajo. Después del 11 de septiembre lo que se vio es que no se redujo la migración, o sea que no hay una reducción sensible en el fenómeno migratorio. Más bien hemos visto que se ha mantenido en términos de la migración temporal y el flujo de migrantes, digamos, de la pérdida neta, que serían los migrantes permanentes, está incluso incrementándose en los años posteriores al 11 de septiembre. No, yo más bien diría en términos absolutos, en términos netos, estamos viendo que ha venido aumentando de 390,000, 395,000 migrantes como pérdida neta anual en estos últimos años, después del 11 de septiembre. No, digamos, en la década pasada, en la primer quinquenio entre 90 y 95, estimamos que la pérdida neta fue de 310,000 migrantes al año, y entre el 95 y el 2000 habría subido a 350,000, 55,000, y que en 2001-2004 ha sido de 395,000, o sea que no. ¿Alguna pregunta más a María Elena? ¿No? Sara les va a repartir un texto con números de la exposición de María Elena, ¿no? Pues muchas gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias.
Naciones Unidas celebra pues el lunes a nivel mundial el Día de la Población, ¿no? Por eso pensé que era importante que viniera María Elena. Dos puntos antes de preguntas y respuestas. El señor presidente llegó ayer a la 1 de la mañana a Los Pinos de hoy, llegó a la 1 de la mañana. No va a tener eventos públicos hoy, tiene sesiones de trabajo con algunos secretarios y graba el programa de radio, graba su programa de televisión, esa cápsula a Estados Unidos, graba algunos mensajes de eventos que no va a asistir y envía un mensaje grabado, y la agenda del presidente terminará hacia las 2:30 de la tarde y se va a trasladar al rancho, ¿no? Quisiera hacer de manera muy apretada un resumen de la gira y de la intervención del señor presidente. Ayer concluyó pues la participación del presidente en el diálogo ampliado de la cumbre del G8, influido por desgracia por los lamentables ataques terroristas perpetrados en Londres. Los líderes del G8 y del G5 condenaron estos hechos, como ustedes saben, y externaron su compromiso en luchar contra este flagelo de alcance mundial que atenta contra la vida, los valores y las sociedades del mundo, que es el terrorismo. El presidente tuvo un papel muy activo en las discusiones del grupo del G5. Se aprobó una declaración conjunta en la que los dirigentes se comprometieron básicamente a estos 3 puntos: a fortalecer la cooperación internacional, a promover el multilateralismo y a fortalecer las relaciones de cooperación norte-sur. Los líderes del G5 renovaron su compromiso de seguir impulsando el desarrollo sostenible y de continuar la lucha para que la globalización beneficie a todos los sectores de la población. Quedó también la iniciativa de que el G5 se seguirá reuniendo de manera ya más estable y sistemática. Durante el diálogo ampliado con el G8, el presidente de la República expresó su reconocimiento por la decisión reciente de este grupo de condonar la deuda a algunos países de menor grado de desarrollo, y en esa reunión, por la petición que habían hecho los países de Centroamérica, también planteó la posibilidad de que este beneficio se extienda a otros países, en particular a los países del área centroamericana. El presidente destacó la importancia de resolver ya todo lo que implica la ronda de Doha para poder avanzar en los puntos que están supeditados a la resolución de la ronda. Recalcó la necesidad de lograr un mayor y más amplio acceso de los productos de los países en desarrollo a los mercados de los países industrializados. El presidente se pronunció también por el cumplimiento de los compromisos del Consenso de Monterrey, adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo. Y un segundo punto, el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, nos pide que compartamos con ustedes esta información. En los primeros 5 meses de este año, las divisas por turismo internacional sumaron 5.448 millones de dólares, 17.2% más que en el mismo periodo del año 2004. Entre enero y mayo del 2005, México recibió 9.350.000 visitantes extranjeros, que significa un incremento del 10.2% con respecto al igual periodo en 2004. Así, la balanza turística alcanzó un superávit para el caso de México de 2.380 millones de dólares, 23.7% más que en el 2004. El gasto medio efectuado por los turistas de internación en estos 5 meses fue de $126.37,
11.32% superior a igual periodo en el 2004. Igual tendencia registró la visita a nuestro país de turistas de crucero. México recibió en los primeros 5 meses del año a 3.148.000 visitantes, 19.39% más